Empezamos. Clase de File System, primera parte. La idea de esta clase es ver conceptos básicos desde el punto de vista de las funcionalidades de un sistema de archivos, desde el punto de vista un poco de la seguridad, y meternos un poco en lo que pasa dentro del sistema operativo. Y la clase que viene profundizamos un poco más en lo que pasa internamente y vemos algunos ejemplos concretos de sistemas de archivos. Eh, y vamos a tener una práctica asociada a File System, que debe estar planificada para algún sábado, no, seguramente después de tener las dos clases File System. Y solemos tener un poco de práctica sobre el tema también en los parciales. Así que primera parte, conceptos básicos. ¿De qué estamos hablando acá? Bueno, un archivo, entiendo que es un concepto con el que todos ustedes, alumnas de segundo o tercer año, están familiarizados. Eh, Es un concepto que está inventado en qué capa de la computación, en la capa del sistema operativo. Cuando pensamos en un disco de almacenamiento, hay bytes magnetizados o como sea, unos y ceros. Cuando pensamos en una capa de más alto nivel, como una aplicación, por ahí se crean archivos y se usan, y más arriba, no sé, información con otras abstracciones. Pero ese concepto de archivo como, alguien lo tiene que crear, proveer y ofrecer todas esas funcionalidades para trabajar dicha idea, y es nuestro amigo el sistema operativo. Por eso vamos a estudiar cómo se fabrica toda esta historia, ¿sí? Entonces, el sistema de archivos es esa parte de un kernel que tiene estos objetivos que estamos viendo acá en pantalla. Déjenme buscar acá uno de estos anotadores que tanto me gustan. Acá, con algún color un poco más feliz, como este. Eh, y arriba de eso se cuelgan las aplicaciones y hay un montón de plugins y cosas alrededor. Objetivos entonces de esta parte del kernel con respecto de lo que llamamos sistema de archivos o en inglés file system. El primero es el esencial, poder almacenar datos y operar con ellos, ¿sí? Bajo la abstracción de lo que es un archivo. Eso de base, ¿no? Y después aparecen un montón de otros objetivos que de alguna manera se fueron agregando a medida que los sistemas operativos se volvieron más avanzados. Vamos a ver que en un sistema de archivos radica lo que es el soporte para múltiples usuarios. No hay un soporte para multiusuario real en un sistema operativo si no está soportado desde los archivos. Porque básicamente los usuarios, las aplicaciones persisten información, ¿no? Y bueno, si quiero tener un sistema multiusuario, tengo que permitir que distintos usuarios en el mismo sistema tengan de alguna manera sus propios archivos. Entonces ahí tiene que haber un soporte. Y eso implica, por tanto, permisos, protección, que vamos a estudiar. Y después un montón de objetivos como, por ejemplo, minimizar la pérdida de los datos, maximizar el desempeño del sistema, cómo se va a comportar el sistema en términos del punto de vista del sistema operativo, del punto de vista del usuario. ¿En qué sentido el tema de maximizar? Tenemos que recordar que esto es parte de el módulo de entrada-salida, que es una clase que hace tiempo no damos y es un tema que no estamos evaluando, así que no entra en los parciales ni entra en los finales, pero en algún momento podría cambiar. Eh, pero bueno, entrada-salida también es parte. Y traigo un concepto de ahí que mencionamos mucho, que mencionamos en planificación. Recordemos siempre que al operar con el disco, escribir y leer, los tiempos de acceso son mayores, son altos, mucho más altos que acceder a la memoria. Eh, por lo tanto, se van a adoptar diversas estrategias a la hora de ir al disco y persistir en un archivo es en líneas generales ir al disco para
minimizar de alguna manera la lentitud. ¿Sí? Entonces, de eso estamos hablando cuando decimos maximizar el desempeño del sistema, ¿no? Desde el punto de vista del usuario, bueno, que el tiempo de respuesta en las operaciones sea el mejor posible. También vale decir que desde el punto de vista del sistema operativo, eh, también le va a importar el uso general de los recursos y del espacio, ¿no? Entonces estamos hablando de un interés de parte del sistema de poder administrar el espacio en el disco para que esté bien aprovechado, ¿no? No sé si recuerdan conceptos que vimos en memoria de fragmentación, ¿se acuerdan de eso? Fragmentación interna, fragmentación externa. Acá también aplican, ¿no? Y en líneas generales, aprovechar el espacio tiene que ver con reducir esos fenómenos, tratar de minimizarlos. Después del sistema de archivos, se contempla del diseño un soporte para distintos tipos de dispositivos. También es muy esencial, y esto ya es algo medio natural hoy en día, y refiere básicamente a la idea de que nosotros vamos a manejar, el sistema operativo nos va a ofrecer un concepto de archivos y directorios y un espacio donde podemos escribir y leer, pero si eso está persistido, de manera tal que cuando apago la computadora y la prendo, vuelve a estar ahí la información, o el celular, o lo que sea. ¿Dónde está persistido? En el disco. Bueno, entonces, ¿qué disco? ¿Debería cambiar la forma en la que opero o persisto? Si ese disco es un disco de estado sólido, es un disco magnético, es un disco extraíble, es una cinta. em, bueno, los sistemas de archivos van a trabajar para que no, para que sea independiente de cómo se persiste o dónde se persiste, la forma en la cual uno opera, ¿no? Eh, y finalmente garantizar la integridad y la coherencia de los datos. Em, Acá hay algunas cosas para aclarar en respecto a la posibilidad de pérdida de datos e integridad y coherencia de los datos. Quiero hacer una salvedad. En estos dos casos, no estamos hablando de cualquier dato. Estamos hablando de los metadatos, ¿sí? Que vamos a aprender que es esa información que el propio sistema de archivos necesita guardar en el disco eh, para poder funcionar, que no es información pura y dura que el usuario creó. Yo creo un archivo que tiene un de texto que dice hola, lo guardo, lo abro, dice hola. Esa es información mía, y para mí el archivo representa eso. Pero vamos a ver que el sistema operativo tiene que guardar mucha más información accesoria para que todo funcione. A esa información accesoria, que yo como usuario no tengo por qué saber que existe, a veces la voy a conocer, a veces no, vamos a llamarle metadatos. Y es crítica que esa información exista y no se pierda y sea íntegra para que el sistema funcione. De esos datos, de los metadatos, es de lo que estamos hablando en estos objetivos. ¿Está bien? Bien, lo básico, como siempre, la definición eh, que nos pone un poco en eje, ¿no? ¿Qué es un archivo? Múltiples definiciones, es algo así como decir qué es la política, todo y nada a la vez. Pero vamos a quedarnos con algo bien sencillo. Conjunto de datos asociados etiquetados con un nombre potencialmente persistidos. La propuesta es que nos quedemos con esta definición, que es la que usamos en la cátedra, no es la única, obviamente, pero entendemos que es la que más se ajusta al archivo en su esencia como abstracción provista por un sistema operativo. ¿Está bien? Si yo le pregunto a mi mamá qué es un archivo, me dirá, no sé, una foto familiar, no sé. Eh, y entonces acá viene la cuestión que venía charlando antes. Vamos a decir que estos archivos tienen dos tipos de información: datos y metadatos, también a veces llamados atributos. ¿Sí? Entonces, típicos atributos de un archivo.
el nombre, el tipo de archivo, las fechas, los permisos, propietario, tamaño, ubicación, todas cosas que imagino no son raras para ustedes. Tipo de archivo, es una imagen, es un PDF, es un Excel, es un archivo ejecutable. Ahora vamos a profundizar un poquito sobre eso. Las fechas asociadas al archivo, habrán visto, un archivo que se crea en un momento determinado suele tener asociado una fecha de creación, si después se modifica otra fecha que indica eso y a veces hay más. Si el archivo se puede escribir o leer, bueno, son atributos que están asociados a ese archivo. Y si es un sistema multiusuario asociado a esto, eh, el usuario que es propietario del archivo o grupo de usuarios, el tamaño y la ubicación. Clásicos atributos de un archivo no son los únicos, ¿sí? Nótese que el nombre y la ubicación están en otros colores. ¿Por qué? Porque son medio especiales. En general, en los sistemas de archivos multipropósito que estudiamos, siempre hay excepciones, obviamente, pero bueno, Windows, Linux, Mac y muchos otros clásicos. El nombre y la ubicación son, para el sistema operativo, la misma cosa. Repito, el nombre es la ubicación es el nombre. Eh, pero para el usuario final, no técnico, es esperable que sean cosas distintas. ¿Bien? Em, por ahí, aquellos que se hayan familiarizado con comandos desde la terminal, en Linux o incluso en Windows, sabrán que el comando para renombrar un archivo es el mismo comando que para moverlo de lugar. ¿No? Esa es una muestra de que eso es la misma cosa. Eh, Windows, entonces, una ruta clásica, c dos puntos barra, eh, mis documentos, barra, Esteban, barra, a.txt. Entonces, para el usuario final no técnico, ¿cuál es el nombre del archivo? A.txt, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a aprender? Que en realidad, para el sistema operativo, esto es el nombre del archivo, toda la ruta hasta el final. ¿Sí? Por eso, un archivo a.txt en otra carpeta es para el sistema operativo otro archivo. ¿Sí? Eh, no es para el sistema uno que se llama igual que está en otro lugar. ¿Está bien? Y última cuestión, esto me lo adelanté porque lo voy a decir por favor, que no me importa. Perdón que escuchan ladrar a la perra, pero se trabó el ascensor acá del edificio y está viendo quilombo. Eh, una última cosa en la que hacen especiales a los atributos nombre y ubicación es que, aparte de ser la misma cosa, no suelen estar guardados en el mismo lugar que donde se guardan estos. ¿Sí? Eh, estos, los que estoy señalando ahora, como tipo archivo, fechas, permisos y otros más que no estoy mencionando, van juntos. Y el nombre y ubicación, que son la misma cosa, están en otro lugar. ¿Sí? En un ratito lo vamos a ver. ¿Hasta acá todo bien? Cualquier cosa, me pregunta. Bien. Tipo de archivo. Una cuestión especial para mencionar acá. También separando un poco los bueyes del usuario común de los otros super hackers conocedores de sistemas operativos. Los tipos de archivos son, para el sistema operativo, los que el sistema operativo puede distinguir como distintos. Y esos son estos que están viendo acá. Primer caso, el archivo regular. Todo archivo es por defecto, si no tiene nada raro, un archivo regular, común, identificado archivo regular. Y por más que no lo parezca, un archivo ejecutable, de esos que yo ejecuto y lanzan un proceso, como el trabajo práctico que compilan ustedes, que genera un archivito que se llamará, no sé, em, worker, y entonces lo ejecutan, es un archivo ejecutable. Pero para el sistema operativo es un archivo regular, está tipificado de esa manera
por el sistema de archivos. Otros tipos de archivos muy comunes y esenciales son estos, ¿sí? Los directorios o carpetas. Clásico, vamos a decir que es un contenedor de archivos entre comillas. Nada del otro mundo, entiendo que todos lo entienden. Después aparecen otros eh, un poco menos comunes, pero que están por ahí. Los links, accesos directos que pueden existir, tipos de archivos especiales que sirven para acceder a otros archivos. ¿Sí? Archivos de tipo semáforos, una forma en la cual se implementan los semáforos en Linux, por ejemplo, creando archivos de tipo semáforo que tienen la información que uno se imaginaría que podría necesitar tener. Y después archivos más raros todavía, como de caracteres y bloques, que son archivos que, por ejemplo, en los sistemas Unix están asociados a los dispositivos físicos de forma directa. Windows, en los sistemas de archivos Windows como NTFS y otros, existen los conceptos de archivos del sistema. ¿Qué son los archivos? Archivos que están creados para ser usados exclusivamente por el sistema operativo. Y bueno, archivos temporales y otros. Entonces, denme un segundo que voy a cerrar acá la puerta. Un segundito, ¿eh? Un segundo. Uy, la puta, no sé dónde está. Acá. ¿Cómo es que estoy acá? Magias de la edición. Entonces, eh, para nosotros los tipos de archivo son los distinguidos por el sistema operativo, donde dependiendo de cada sistema de archivos del sistema operativo, no van a ser todos exactamente los mismos. ¿Sí? Los más comunes son estos dos, comunes en todos. Este se agrega un poco más. Y después, dependiendo del sistema de archivos, algunos tienen unos, otros tienen otros. Bien. Entonces, ¿qué pasa con los que están acá abajo? Con estos. Que acá se muestran como distinguidos por las aplicaciones. Son todos aquellos archivos que para el sistema operativo son archivos regulares, pero para las aplicaciones y para el usuario final son de tipo distintos, y estos son por ahí los que uno más conoce, ¿no? Em, Imágenes, archivos PDF, archivos de Word, todos esos son para el sistema operativo, archivos regulares. ¿Y qué los identifica en términos del usuario final? La extensión, ¿no? Punto .png, punto .pdf. Eso no es otra cosa que la parte final del nombre del archivo. No tiene nada especial la extensión más allá de ser una convención, pero es parte del nombre. O sea, los últimos cuatro caracteres son un punto y tres letras, y a veces ya son más que tres letras. Em, y en realidad el uso que tiene es para que el sistema operativo asocie con qué programa tiene que abrir ese archivo. Pero para el sistema de archivos es un archivo regular. Eh, el programa Word sabe interpretar un archivo .docx. em, y si lo quiero abrir, ese mismo archivo con otro programa, no va a saber interpretarlo o va a mostrarme un resultado que no va a tener coherencia. ¿Sí? Bueno, bien. Un par de chistes para acompañar la cuestión. Operaciones básicas sobre archivo en el otro mundo. Esto lo podemos mapear un poco con las llamadas al sistema que un sistema operativo ofrece para operar sobre archivos y que ustedes conocen por haberlas usado tal vez en el trabajo práctico, eh, por haberlas usado en trabajos prácticos de otras materias, no sé, como para algoritmos, no sé si paradigmas. En algún momento hicieron algún programa que abre un archivo, escribe, calculo que sí. Bueno, es lo que ya conocemos, ¿no? Vamos a notar algunas salvedades, ¿no? Entonces, ¿qué puedo hacer sobre un archivo? Puedo crearlo, abrirlo, leerlo, escribirlo, cerrarlo, eliminarlo o borrarlo. Hasta acá es como lo que todos conocemos. Hay una SQL para cada una, a veces hay más variantes. Y después están estas, ¿no? Que podemos mencionar un poquitito. Y esta en particular en el trabajo práctico tiene un significado muy especial porque la tienen que implementar. Así que después si tienen dudas me pueden preguntar.
Renombrar o mover, ¿no? Típicamente es la misma syscall. ¿Por qué? Por lo que dije antes, porque el nombre del archivo suele ser la ubicación. Entonces, si le cambio el nombre, lo cambio de lugar, y viceversa. Un detalle sobre renombrar y mover. Fíjense que está acá abajo, ¿no? Aparece como una operación básica y una operación combinada. Si yo les digo, quiero mover un archivo, pensemos por un segundo que es mover, no es renombrar. ¿A qué le suena? Abrir un archivo y leerlo, crear otro y escribir en el nuevo, ¿no? Cuando termino de escribir en el nuevo, elimino el viejo. Eso podríamos pensar funcionalmente como la operación mover. Y entonces, ¿qué pasa? Sí, cuando se implementa de esa manera es una operación combinada. Combinada porque fue una combinación de todas estas operaciones que yo dije antes. Pero, si yo estoy moviendo un archivo de una carpeta a otra en el mismo almacenamiento físico, mismo disco, la realidad es que no tiene mucho sentido para el sistema leerlo y reescribirlo de vuelta porque el disco es el mismo. Y lo que al usuario le importa en realidad es poder encontrar el mismo archivo desde otra carpeta, que es una organización más bien lógica. Entonces, cuando se mueve un archivo o se renombra, pero el destino es el mismo que el origen en términos del dispositivo de almacenamiento físico, no es una operación combinada. Cuando es el mismo, es una operación nativa o básica, porque lo que se hace es, más que mover los datos, que es lo que se haría acá, simplemente se actualizan los índices que indican dónde ahora se va a encontrar el archivo. ¿Se entiende más o menos la diferencia? Ahora igual vamos a bajar un poco más en profundidad y se va a entender mejor. Por eso esta operación, mover una serie de archivos que pudieran representar todos los capítulos, todos, absolutamente todos los capítulos de este anime del niño pirata que es infinito, ¿cómo se llama? Ah, One Piece. One Piece, ahí va, bien ahí. El otro día mi hija me lo comentaba. Como que son varios capítulos, como que son muchos archivos, ¿no? Y pesados. Eh, si lo cambio, si estoy moviéndolo de mi computadora a un disco externo, es una operación combinada y va a tardar, porque hay que copiar cada uno de esos capítulos, desde que el niño es un pirata hasta que conoce al Capitán Garfio. No, mentira, me equivoqué de dibujito. Pero si los estoy moviendo en el mismo disco, eso va a tardar un par de milisegundos, ¿está bien? Bueno. Y dicen que los capítulos de One Piece siguen saliendo hasta el día de hoy, ¿no? Así que nada, a Fede le gustan mucho esos capítulos. Fede Cardoso, profe de los martes, y creo que apareció algún que otro jueves, lo deben conocer. Bueno, bien, me falta un par más acá. ¿Alguien sabe qué es reposicionar? Que suena como muy de No. supermercado, ¿no? Pero, ¿alguna idea? Les tiro el nombre en inglés de la función. La syscall es esta. ¿Les suena esta? FSIC. Este es el ejemplo en la biblioteca estándar ANSI de reposicionar, reposicionar el puntero. ¿Alguna idea? ¿No? Puede ser como posicionarte en un byte específico del archivo. Efectivamente, efectivamente. Cuando yo abro un archivo, lo que hago es decirle, yo como, ¿quién abre el archivo? El proceso, ¿no? El proceso quiere usar un recurso y el archivo es una abstracción prevista por el sistema operativo, por lo tanto hay una syscall en el medio para abrirlo. ¿Qué le hago? Le digo al sistema operativo, voy a operar sobre este archivo. Entonces el sistema operativo crea algunas estructuras en memoria, que ahora vamos a estudiar, para indicar que ese proceso abrió el archivo, está operando con ese archivo. Y en esas estructuras hay información. Y dentro de esa información, ¿qué vamos a encontrar? Bueno, ¿en qué lugar del archivo estás leyendo o estás escribiendo? El archivo es grande. Entonces, ese lugar que se indica como el número de byte,
como bien decían, es el puntero que todo proceso tiene asociado para cada archivo que tiene abierto. Por defecto ese puntero arranca en el valor del byte cero, al principio del archivo, una convención, y por defecto leer o escribir hacen que ese puntero avance automáticamente hacia el byte siguiente después del último que se leyó o el último que se escribió. O sea, ¿qué estoy explicando? Que se asume una lectura o una operación secuencial. Reposicionar el puntero permite hacer un acceso más de tipo directo. Permite al proceso decirle, todo bien con este archivo de 10 gigas, pero no quiero leer el primer byte. Quiero leer el byte 538.431 y desde ahí tres más. Para hacer eso, se reposiciona el puntero con esa syscall. ¿Ok? Bueno, y finalmente, truncar. ¿Sí? El nombre truncar da a entender que es achicar, pero en realidad es importante saber que, sobre todo en terminología de base de datos, bueno, y más en términos generales, pero en términos de sistema operativo y en términos de sistemas de archivos, truncar es una definición más amplia. Truncar significa, y esto lo deberían saber por el TP, eh, cambiar el tamaño de un archivo para achicarlo o para agrandarlo. ¿Ok? Por eso digo es una definición más amplia. Yo tengo un archivo de 10 bytes, lo trunco para que ocupe 20 ahora. Tengo un archivo de 20, lo trunco para que ocupe 15. ¿Está bien? Eh, y eso está en el TP. Ya lo dije 20 veces. Perdón. ¿Qué pasa si yo trunco y achico? Se pierden los datos asignados de la parte que no pertenece más, ¿no? Uno trunca como del final al principio, ¿no? Cuando achica. ¿Y qué pasa si agrando el archivo? Estoy asignando el espacio, que podemos considerar que está vacío o que tiene basura, información que tiene que ser inicializada. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que empezar a entender con respecto a la idea del archivo? Que es similar al manejo de la memoria dinámica en C, que ustedes tienen que trabajar en el trabajo práctico. O sea, ¿qué significa esto? Por más que las abstracciones de las llamadas al sistema lo escondan un poco, en realidad es similar. Me refiero a que yo creo un archivo y para poder escribir en él, en realidad, primero le asigno espacio, similar a cuando en un puntero en memoria hago que apunte a memoria dinámica que tengo que reservar previamente. Acá es similar, le asigno espacio, vamos a ver que es en forma de bloques al archivo. Y en ese espacio que ya está asignado, ahí puedo escribir. ¿Ok? Entonces, ¿de qué nos estamos dando cuenta? Que el truncate, cuando agranda un archivo, es como hacer un malloc, pero para el espacio del archivo. En truncate que achica el archivo es como hacer un free para la parte final del archivo. Eh, Bien, bueno. Cuando yo abro un archivo, acá empieza un poco las optimizaciones, digamos, y esto está relacionado con la seguridad. Es común tener que especificar un modo de apertura, uno por ahí a veces no le da bola, pero esto suele ser importante. Suele ser importante en aplicaciones de alto rendimiento, que tengan un uso particular, donde importe la seguridad. A veces uno, si abre un archivo simplemente para escribir un log, no le da mucha bola, pero bueno, necesitamos decirle al sistema operativo cuando abrimos un archivo qué vamos a hacer con él. Lectura, escritura, ejecución, o todo, digamos, ¿no? Que sería lo más raro, pero puede ser, por ahí lectura, escritura. ¿Sí? Los archivos son recursos que pueden ser compartidos por procesos o por hilos. Similar a una variable en memoria, pero acá son datos en el disco. ¿Qué significa esto? ¿Y pueden dos procesos abrir el mismo archivo y operar? Sí. Si los permisos lo permiten, sí. Y en algunos sistemas operativos habrá algunas condiciones más o menos, pero se puede. Entonces, los sistemas operativos, ¿qué ofrecen? Herramientas para poder sincronizar eh, la integridad de los datos que hay ahí. ¿Qué problema estamos resolviendo? El que ya vimos en la clase de concurrencia, ¿se acuerdan?
la bendita condición de carrera. Entonces, estas herramientas que ofrecen los sistemas de archivos son los logs o cerrojos en español, eh, cuya primera introducción que podemos dar es que son como semáforos, ¿sí? Pero pensados para operar exclusivamente sobre archivos, ¿sí? Entonces, ¿por qué son como semáforos? Semáforos como de mutua exclusión, ¿no? Como que yo hago un lock sobre un archivo como si hiciera un wait. Entonces me bloqueo esperando a poder tomar ese recurso. Cuando logro avanzar, tomé el recurso y opero sobre ese recurso que es el archivo. Termino de operar y hago ese signal, o como se llame la función, para liberar. Esa es como la idea. ¿Eh? ¿Estamos bien? Me falta un ejemplo, pero yo estoy compartiendo toda la pantalla, ¿no? Se ve la madre que me quedó. Se ve acá, estoy compartiendo un texto feo. Yo tengo acá dos de estos, ¿no? Eh, Estoy haciendo un quilombo bárbaro, perdón. Si esto es así, luego lo que quiero. No estoy seguro, pero bueno. Ahí va. ¿Se ve el texto que estoy escribiendo? ¿Me confirman? Sí, sí. Se ve, se Sí, ve. se ve. Entonces yo abro un archivo, ¿no? La premisa básica es esta, ¿no? Abro un archivo, esto me pongo en handle y después hago un lock. Y después, sabiendo lo que va ese archivo, escribo, como un campeón. Y después, unlock, ¿no? Ese sería el uso esperado, ¿no? Entonces, dos procesos que tengan este código, mientras uno esté escribiendo, el segundo se va a bloquear acá, tal como lo conocemos con los semáforos, ¿está bien? Bueno, entonces la pregunta que ustedes tienen que hacerse siempre eh, es ¿por qué? ¿No? ¿Por qué usar esto si yo ya tengo los semáforos? ¿Podría usar un semáforo en lugar de esta herramienta especial para proteger la integridad de un archivo? La respuesta es sí, pero estos recursos existen porque dan algunas ventajas cuando se opera sobre archivos, dado que son como semáforos, pero pensados para operar sobre archivos, mientras que los semáforos son pensados para operar cualquier recurso, digamos, ¿no? Son agnósticos a lo que están protegiendo. Entonces, ¿qué tenemos por acá? Un segundo que voy a poner esto así. Eh, Cerrojos pueden ser exclusivos o compartidos. ¿Qué significa esto? Si yo abro y digo, ¿sabes qué? El modo eh, de apertura es para escribir, ¿no? Y este hace lo mismo. Bueno, eh, es esperable que mientras uno esté escribiendo, este segundo se quede acá, bloqueado, ¿no? Porque la doble escritura, como sabemos, la modificación de recurso concurrente, es el momento donde puede haber una conexión de carrera. Pero, si yo abro para escribir, para leer, y acá hago un read, y este también viene a leer, realmente vale la pena que mientras este está acá leyendo, este se bloquee esperando. Ahí está la No. cuestión. La respuesta es no, porque la lectura es inofensiva. Por lo tanto,
eh, los semáforos, perdón, los logs compartidos están pensados para la lectura concurrente. Cuando varios quieren leer, para que lo puedan hacer sin tener que esperar. Y que entonces esos semáforos fuerzan la exclusividad, perdón, cerrojos, recién cuando uno quiere escribir. Pero mientras haya uno leyendo y venga otro para leer, va a poder ingresar. ¿Cómo funciona esta idea? Y bueno, porque los cerrojos están pensados exclusivamente para archivos, el lock yo le mando el archivo y el sistema operativo sabe qué uso le voy a dar al archivo, porque yo ya se lo especifiqué, ¿no? Em, entonces, los cerrojos compartidos habilitan que se dé esta situación, ¿no? Los dos están leyendo al mismo tiempo y eso está bien, ¿eh? Si hay un tercer proceso que mientras está transcurriendo esto, imagínense que hay un tercero que viene a escribir, no es que se rompe el sistema. Lo que va a hacer el sistema es, ahí sí, imagínense que este es un tercero, ¿no? Ahí sí, a este tercero lo va a frenar acá, ¿no? Le va a decir, che, guachín, eh, te veo envalentonado y yo sé que hay otros dos adentro que ya están pasándola bien, pero vos venís a modificar los datos, tenés que esperar, ¿sí? Entonces, esa es la idea de los compartidos. Mientras que si yo uso unos más exclusivos, bueno, ahí ya no hay posibilidad de entrar concurrentemente. No importa el modo de apertura, si yo uso un cerrojo de tipo exclusivo, siempre uno está operando y el resto tiene que esperar, ¿no? Así que esto es una optimización, la idea de hacer un cerrojo compartido si es que tengo la posibilidad, ¿no? Me permite que mi programa sea más eficiente. Bueno, después al mismo tiempo están los cerrojos pueden ser obligatorios y sugeridos. Em, ¿Y qué significa esto? Bueno, si volvemos acá, eh, si yo estoy acá escribiendo después de haber tomado el cerrojo, imagínense que es como un semáforo que estaba en uno, entonces pude avanzar, ¿no? Y viene este amigo, ¿no? Eh, Pide este cerrojo, va a esperar, ¿no? Imagínense que es exclusivo y aparte está para escritura. Pero ¿qué pasa si el amigo este que programó esto se olvidó de llamar a estas funciones y escribió así? ¿Qué va a pasar? Este está acá, viene este, se pone a escribir, va a poder escribir, ¿qué opinan? Sí. La respuesta es que sí, y ahí se puede generar un problema. Pero esto pasa cuando los cerrojos son sugeridos. ¿Sugeridos qué significa? Eh, que depende de que los procesos ubiquen las llamadas a los cerrojos correctamente en cada lugar donde se accede a la región crítica. Como un semáforo. Te olvidaste de poner wait, nos vemos en el infierno. ¿Sí? Así que el cerrojo sugerido es lo más similar al semáforo desde el punto de vista de que tenés que ubicar la función en el lugar adecuado, si no, nos vemos, no funciona. Entonces, ¿dónde está la gracia? Estos otros que aparecen, obligatorios, el sistema operativo los fuerza, da mayores garantías. Entonces, si yo tengo cerrojos obligatorios, vamos a poner así, ¿no? Y estoy acá, tomé un cerrojo obligatorio y estoy escribiendo como un campeón. Y la persona que programó esto estaba borracha, entonces se olvidó de llamar a Locke y viene acá. Esta vez, esto va a devolver un error. O sea que por más que este proceso se olvida de llamar a Locke, no va a poder escribir. El lock obligatorio da la garantía de que nadie más va a poder escribir sobre el archivo, lo tome o no lo tome. Así que es como más seguro si uno desconfía de cómo se van a comportar el resto de los procesos. ¿Sí? Obviamente,
mejor poner el lock, porque poner el lock, ¿qué implica? Que yo me bloqueo y espero hasta tenerlo libre, ¿no? Pero te da la garantía de que si a mí se olvidó, igual la integridad del archivo para el que lo tomó se mantiene. ¿Está bien la diferencia? ¿Cuál es más seguro en términos de la integridad? Los obligatorios. Pero ¿cuál es más eficiente en términos de tener menos overhead? Los sugeridos. ¿Por qué? ¿Alguien se anima a pensar, vamos a decir al revés, ¿por qué un lock de tipo obligatorio tiene más overhead que los sugeridos? Y les doy una pista, el overhead está acá, el overhead extra, ¿no? La. Estamos cansados, ¿no? Porque a la hora de escribir, puede ser que a la hora de escribir cualquier otro archivo esté consultando si está en modo obligatorio. Claro, exactamente, exactamente. Esto es un poco el tema de nuestro amigo Descartes, pienso luego existo. Acá sería válido y entonces soy seguro. Y para eso ejecuto, digamos, ¿no? ¿Cómo es que esto da error? Porque la llamada al sistema para escribir y otras tuvo que validar, preguntarse si había un cerrojo tomado por algún otro amigo. Y cuando lo encuentra, da error. ¿Y cómo sabe que hay un cerrojo tomado? Porque lo valida cuando se hace la operación. Entonces, un sistema de archivos con cerrojos obligatorios implica que todas las llamadas al sistema de archivos tienen que estar preguntándose todo el tiempo, che, ¿hay un cerrojo obligatorio sobre este archivo en este momento? Ahí tenés el overhead. ¿Qué pasa si es sugerido? Las syscalls que operan sobre el archivo asumen que está todo bien, ¿sí? Eh, es como subirse a un colectivo en Nueva York. Nadie te pregunta si sacaste el ticket o no. Asumen que lo sacaste. Eh, mientras que si subís ahí en Italia, te van a preguntar y si no lo tenés, te van a hacer pagar algunos morlacos de euros y la vas a pasar mal. A menos que te pelees a la italiana y digas mamma mía y por ahí logras zafar. ¿Está bien? Pros y contras, sí, como siempre. Bueno, seguimos. Oh, estas fotos del antaño. Métodos de acceso ya lo vimos. Por defecto, las llamadas al sistema sobre archivos ofrecen un acceso secuencial, pero los sistemas operativos ofrecen a los procesos el acceso directo también. ¿Y cómo se logra esto? A través de las llamadas al sistema de reposicionar puntero que vimos antes, que le permiten a un proceso decir, che, quiero leer la mitad del archivo, ahora quiero leer el final, ahora el principio, ahora de vuelta al final. ¿Sí? La lectura secuencial, no, la lectura secuencial es, leo el byte uno, después el byte 2, después el byte 3, etc. Calculo que algunos, pero por ahí no todos saben qué es esto y qué es este botón que dice REU acá, o FF. Eh, Rebobinar claro, ¿qué es esto, no? ¿Qué es esto? ¿Cómo se llama esto? una para cassette, una Un casetera. cassette, exactamente, exactamente. Antes uno estopeaba, rebobinaba, porque la canción estaba en una cinta que giraba, entonces, ¿no? Entonces rebobinaba, la cinta volvía al principio y empezaba a girar y este tipo la leía. Y así vivíamos, ¿no? Entonces si vos querías escuchar una canción específica, tenías que acelerar hasta donde creías que más o menos era, estopear, pausar y decir, a ver, no, acá no es, avanza un poco más, hasta que de ahí lo encontrabas. El abuelo se pone nostálgico, claro que sí. Bien,
Eh, rutas de un archivo, ¿sí? La ruta es el nombre, sí, pero está bueno ver estos conceptos. Hay dos tipos de rutas, la absoluta y la relativa. La ruta relativa es el Working Directory. ¿Qué significa esto? Esto no lo explica acá. Conceptualmente, lo habrán visto en el... Si abren el navegador, no sé, el explorador de Windows, el File Explorer, el Finder en Mac, entran a una carpeta, entran a otra. Ahí están eligiendo su Working Directory. Si están en una terminal y ponen CD carpeta y entran a algún lugar, se están parando dentro de esa carpeta. En realidad lo que están haciendo es setear su directorio de trabajo. Todo proceso que está ejecutando tiene asociado por defecto un directorio de trabajo, que lo puede cambiar después si quiere. Eh, y entonces, ¿para qué sirve ese Working Directory? Y bueno, si yo tengo que poner un nombre acá, digo, che, quiero abrir el archivo a.txt, le estoy proveyendo al sistema operativo eh, una ruta relativa. No le estoy dando la ruta completa desde la raíz. Entonces, si yo estoy parado en C, dos puntos, barra, directorio, estoy parado ahí, entonces el tipo va a esperar, va a sumar esto que es el Working Directory, lo va a sumar o concatenar, mejor dicho, con esto, ¿y qué va a formar? Una ruta absoluta, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la definición de ruta absoluta? Bueno, aquella ruta que arranca desde el directorio raíz, el primero de todos, hasta el nombre del archivo. ¿Y qué es entonces a.txt? Una ruta relativa, ¿sí? Que para poder ser resuelta, tiene que ser concatenada con el directorio de trabajo. Ni más ni menos que esa idea está siempre dando vueltas por ahí. Profe, perdón, a.txt solo es la ruta absoluta o concatenado con la raíz. Todo eso es la ruta absoluta. Concatenado todo. O sea, Ok. en Linux, barra, barra home, ¿no? Y voy a estar 3 horas para esto, pero bueno, barra Esteban, barra a.txt, esto es una ruta absoluta. Es absoluta porque empieza desde el directorio raíz que en Linux es la barra, nada más. Si yo escribo una ruta que no empieza de la barra, es relativa. Entonces, a.txt es relativa. Y también lo es la ruta est barra a.txt. Esto también es una ruta válida, relativa, ¿ok? En ambos casos, ¿qué pasa con la relativa? Se concatena con el working directory que esté configurado en ese momento, se forma una ruta absoluta y ahí se ve si existe el archivo o no, ¿no? El que escribiste, ¿no? ¿Está bien? Perfecto, gracias. Bueno, los directorios, nada del otro mundo. Este mate está áspero. Pero, ¿qué vamos a decir? Vamos a aprender que ahora internamente, visto desde el punto de vista del usuario de afuera, los archivos están adentro de las carpetas como pasaba en el mundo físico, como está dibujado ahí. Bien. Pero en un sistema operativo y en almacenamiento, en realidad los datos de los archivos no están realmente ubicados adentro, en términos de disposición física, si se quiere, geográfica o posicional, con respecto a la carpeta que lo contiene. Las carpetas son en realidad índices que permiten llegar a los datos de los archivos, pero los archivos no están posicionalmente adentro. ¿Está bien? Así que es mejor verlo como índices eh, que permiten llegar a archivos que conceptualmente están adentro. ¿Sí? Acá un ejemplo en Linux. ¿Qué me queda acá? A ver.
protección y después entramos un poco a esta parte. FCD, bla, 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 estos los puntos de montaje. Bien. Vamos a hacer un poco más y hacemos un breve corte. De seguridad, deberíamos ver más, pero vemos solo esta parte resumida. No sé si se acuerdan, la seguridad en un sistema operativo se aplica desde varias capas. Nosotros vemos tres dimensiones principales. Repito, eh, la seguridad la empezamos a ver cuando hablamos en la primera clase de arquitectura de computadoras y hablamos de las instrucciones privilegiadas y no privilegiadas y los modos de ejecución. Ahí ya había las primeras reglas de seguridad. Después hablamos de memoria y hablamos de los accesos, direccionamientos inválidos, de si accedes a una página que no existe, si querés escribir no tenés permiso para escribir. Ahí también vimos temas de protección y seguridad. La idea de que los procesos puedan compartir memoria o no. Y finalmente el otro aspecto último donde vemos seguridad es con los archivos, misma historia, ¿no? ¿Qué pasa con los archivos? Hay como tres grandes estrategias en términos de protección. La primera es que no haya protección, ¿sí? Que acá le llamamos acceso total. Vos creás archivo, lees, escribís, eliminás y cualquiera puede hacer cualquier cosa con los archivos que hay ahí. En general esto tiene sentido en sistemas que son monousuario. El único usuario que hay tiene sentido que pueda hacer todo. O en sistemas de archivos eh, que se llevan bien o están pensados para eh, estar en almacenamientos extraíbles que se desatachan de un sistema operativo y que vuelven a regresarse a otro, que no necesariamente sea el mismo, digamos, ¿no? Pero bueno, este es el primer modelo que naturalmente existía, donde, che, no hay seguridad y somos todos felices. Un universo sin abogados. Un acceso restringido es un esquema donde los archivos ahora tienen propietarios. Hay usuarios y cada archivo pertenece a un usuario. Entonces, los archivos pueden ser manipulados solo por el usuario que es dueño de ellos. Sencillo. Y el acceso controlado, que es el esquema que más tenemos hoy en día, combina propietarios con permisos. Esto es, los archivos tienen propietarios y aparte los archivos tienen permisos que indican que se puede hacer sobre ellos. Los permisos siempre radican alrededor de lo mismo. Leer, escribir o ejecutar. Y el propietario tiene ciertos permisos sobre su archivo, pero después lo que se define es qué pueden hacer el resto de los usuarios sobre ese archivo, los que no son el propietario, ¿no? Pueden leer, pueden escribir, y ahí tiene todo un poco más de sentido, ¿no? Ese es el acceso controlado y es el más común. Ejemplo concreto de acceso controlado, el caso de Unix, el caso de Linux. El esquema de tipo de permiso tipo Unix, que le llamamos porque no hay un nombre mejor. Esto lo tendremos que mejorar, pero bueno. Si miran, hace un ls-l en la terminal, van a ver en los archivos esta parte, que es la que habla de los permisos. Si lo buscan en Google, GPT, van a encontrar gráficos más lindos que nosotros los deberíamos robar para poner acá. Básicamente, este archivo em, archivim.txt, el propietario es el usuario dev, ¿sí? Eso es lo que me muestra Linux. Y lo que me dice Linux es, hay un grupo de usuarios que se llama igual, dev, y que también está asociado a este archivo. Usuario dev, grupo de usuarios dev. ¿Y qué me está diciendo acá? Los permisos. Estas primeras tres letritas se corresponden con, perdón, vamos a dejarlo, estas, con los permisos que le corresponden al
propietario, en inglés owner del archivo, a dev en este caso. ¿Y qué significan? La R, si está visible, significa que puede leer. La W, si está visible, significa que se puede escribir. Y la X, que en este caso no está visible, significaría se puede ejecutar. ¿Está? El dueño del archivo puede leer, escribir y no puede ejecutar. ¿Y qué estamos viendo acá? Los siguientes tres letras. La misma historia, leer, escribir y no ejecutar, pero para el grupo, llamado de la misma manera, dev, pero es un grupo de usuarios. Y el usuario dev no necesariamente está ahí adentro. ¿Y qué estamos viendo en la tercera, la terna, la tercera tupla? Leer, pero no escribir y no ejecutar para el resto de los usuarios, que no son, ¿qué significa resto? Los que no son el propietario y los que no pertenecen al grupo dev. Todos aquellos les corresponden este último grupo de permisos. ¿Está bien? Este es el esquema clásico de Linux y que permite bastante flexibilidad guardando poca información. ¿Eh? Bueno, acá estamos viendo un ejemplo donde habrán visto este comando alguna vez en Linux. Chmod es el comando para cambiar los permisos de un archivo. Obviamente para cambiar los permisos de un archivo tenés que ser el dueño del archivo. O un usuario especial calificado como el usuario administrador, que suele tener permisos para operar sobre cualquier archivo. En el universo Linux o Unix se le llama root, raíz en inglés, pero puede tener otros nombres. El 777 es porque son tres unos en binario, ya estaría dando todos los permisos. Correcto, efectivamente. En la forma, exacto, directa de escribirlo, medio de bajo nivel, pero este, exacto, significa eso. Es el equivalente que hubieras puesto R, W y X. Que de hecho este comando también soporta poner letras y expresarlo de una manera más humana, ¿no? Lo que pasa es que históricamente se ponían solo números. Sí, efectivamente. Si ustedes se bajan algún archivo a un Linux o a un Mac y se encuentran teniendo que escribir chmod 777 para que funcione, usarlo, eh, por ahí lo hacen y probablemente funcione, pero la regla general es que si están haciendo eso, probablemente no estén haciendo las cosas bien, o sea, y estén dando demasiados permisos cuando no eran tan necesarios, ¿no? Eh, Está bueno para prestar un poco de atención, ¿no? Es el equivalente a decir, eh, como quiero que mi amigo pueda venir a mi casa, no le voy a dar las llaves. Simplemente no voy a tener cerradura en la puerta de mi casa. Entonces mi amigo puede entrar, lo cual es correcto, pero así como entra mi amigo, va a poder entrar todo el mundo, ¿no? Eso es más o menos hacer un chmod 777 a nivel del sistema operativo, ¿no? Permisos totales para todo el mundo, el propietario, el grupo de usuarios y el resto. Bien, avanzamos. Dicho sea de paso, se dice que, igual no sé qué tan así es, pero en aumento tal vez lo ves en algunos lugares, en países que a veces se catalogan como el primer mundo, donde todo es tranquilidad y seguridad, la gente no cierra la puerta con llave, como por ejemplo Canadá. Eh, y hay un clásico documental de un tipo llamado Michael Moore, llamado Bowling for Columbine, eh, creo que sí, fin de los 90 2000, sobre un hecho trágico en Estados Unidos, uno de los tantos tiroteos en las escuelas que ocurren cada cierto tiempo allá.
y el tipo está haciendo un documental, yo qué sé. Y en un momento, eh, siempre está, a veces las cosas están un poco exageradas, ¿no? Pero bueno, esta cosa de que, bueno, que en Estados Unidos son muy como miedosos, entre comillas, y entonces todo es común en varios estados que la gente tenga armas y se proteja. Entonces él dice, bueno, se dice que en Canadá la gente vive más tranquila y no piensa de esa manera, entonces el tipo en el documental viaja, no sé si a Toronto o a algún otro lugar. Me dicen que la gente no cierra la puerta con llave, entonces lo ves al tipo caminando por la calle y agarra una casa, no sé si estaba preparado o no, y abre la puerta y no estaba cerrada con llave y adentro está la persona que está viviendo y lo saluda, hola, ¿cómo estás? Yo qué sé, le muestra como diciendo, estos tipos viven en un universo, viste, no sé, de algodones. Pero bueno, yo qué sé, cosas de la vida. Volvemos. Em, el esquema de permiso de tipo Unix entra dentro de esta categoría, ¿no? Vamos a decir, es un permiso de este tipo, no acceso controlado, porque los usuarios, perdón, los archivos tienen propietarios y hay permisos, ¿no? Y otras dos variantes de los accesos controlados son esta que vemos acá, la matriz de acceso y el ACL, ¿no? Matriz de acceso no es otra cosa que una gran matriz donde cruzas los usuarios de tu sistema. Uy, boludo, pongo la cagué acá. Con, bueno, acá algo está pasando y no te voy a entender por qué, pero bueno. Vamos a continuar acá abajo. Usuario 2 usuario 3 con el archivo uno, ¿sí? Entonces, este esquema que hace, tiene una gran matriz y, bueno, especifica para cada caso los permisos, ¿sí? El usuario uno puede leer y escribir sobre el archivo 2 puede leer el archivo uno, etcétera. Nada, lo que tenés ahí es la máxima granularidad posible para especificar los archivos, ¿no? Los permisos. Este usuario puede tener accesos totales, pero este otro no. Este tiene acceso parcial sobre este archivo, ¿no? La contra es que esto ocupa mucho espacio, ¿no? Eh, no sé si lo notaron, pero este esquema, el anterior, lo que tiene de práctico es que esto ocupa muy poquito espacio en el disco. Si bien está por cada archivo, son unos poquitos bytes, ¿no? De hecho, bits, podemos llegar a decir. Eh, Ahora, en este esquema que es bastante práctico, hay algunas desventajas, ¿no? En el esquema de Unix. Si yo tengo el usuario dev y el grupo dev, y viene el usuario Carlos, que no es el usuario dev y que no pertenece al grupo dev, y yo digo, che, Carlos, quiero que pueda escribir y leer acá. Bien. Pero no quiero que sea el dueño del archivo, ¿ok? Y tampoco lo quiero meter en el grupo este. Porque si lo meto en el grupo este va a tener permiso a otras cosas que no quiero. Es un caso medio excepcional y puntual. Quiero que Carlos pueda leer y escribir sobre este archivo y nada más. Entonces, ¿qué pasa? Un esquema como este de tipo Unix no nos permite el ejemplo de Carlos, ¿sí? Mientras que un esquema de tipo matriz de accesos y el ACL también permite la máxima granularidad. El precio que pagamos, ocupamos más espacio en disco, ¿sí? Y una variante parecida es del ACL, que también permite máxima granularidad con un esquema un poco más eficiente, ¿no? Cada archivo tiene asociado una lista, ACL significa Access Control List, eh, y dice, usuario uno que podría ser Carlos, lee y escribe, grupo 3 solamente puede leer, ¿no? Como algo un poco más óptimo, ¿no? Resto puede leer, yo qué sé.
Misma idea que la materia de acceso, pero un poco más eficiente, porque no guardo la cruza de archivos usuarios que no tengo nada para decir. Para esos casos, no guardo esa información y asumo que no tienen acceso, ¿no? Bueno, bien. Podría hacer un corte, lo que pasa es que, porque cambiamos de tema, todo el montaje, esto es un poco menos. Sí, vamos a hacer un cortito ahora por el cambio de tema y después le editamos en hora y media más y cerramos. Así que nos quedamos acá. Voy a pausar. Opa, ¿qué pasó? No sabemos. Bueno, entonces, ¿qué pasa internamente dentro de un sistema de archivos? Eh, el sistema de archivos se va a pensar como una especie de gran disco lógico, desapegado de lo físico, ¿sí? Estamos hablando de esto que está acá. De este lado, ¿qué tenemos? Tenemos un archivo, ¿sí? Que puede estar estructurado como el programa o el usuario lo quiere estructurar. Texto libre, registros como los que estamos viendo acá. Y en la lugar tenemos un disco físico como el que estamos viendo acá, que es un disco magnético, y como tal está formado por platos que persiste la información, en este caso en sectores como el que está pintado acá, ¿no? Pero ¿qué hacen los sistemas de archivos? La parte que se corresponde con el sistema operativo, que está acá en el medio. Bueno, definen un concepto abstracto que vamos a llamar nosotros como disco lógico, y que significa imaginarse el disco como una serie de pequeñas unidades todas del mismo tamaño. Estas unidades las vamos a llamar bloques, como si fueran las páginas de la paginación, todas iguales, numeradas. Entonces, el sistema de archivos va a operar sobre esta especie de disco y va a tomar los bloques como unidades para guardar información y ahí va a escribir o leer. Pero esto es una abstracción que después va a generar una escritura o una lectura de los sectores que están acá. ¿Está bien? Esa es la idea de este disco lógico y de esa manera los sistemas de archivos se desacoplan de cómo está persistida la información, en pistas, en sectores, en celdas, más grandes, más chicas. Nótese que los tamaños de los bloques en este ejemplo son, por ejemplo, de 4 KB, mientras que los sectores en el disco son de 512 bytes. Bueno, no hay ningún problema con eso. Em, Naturalmente la escritura de un bloque de 4 KB, como esto tiene que persistirse después acá, va a implicar 8 de estos sectores, porque es el tamaño que tienen, ¿sí? Así que los bloques van a ser la unidad para asignar datos a un archivo. Tiene un bloque, dos, tres, ¿sí? De tamaños todos iguales. Bien. Bajamos un poco más, tal vez algunos estén familiarizados con esto. Tengo un disco, lo quiero empezar a usar, una computadora, ¿qué se hace? Se divide en particiones. ¿Qué son las particiones? Regiones contiguas del disco, de tamaños diversos. Acá vemos un ejemplo de un disco que tiene tres particiones. ¿Sí? Eh, y son divisiones, son las primeras divisiones lógicas que tiene un disco. ¿Para qué se hace esto? Porque en cada una de estas particiones se puede instalar un disco lógico distinto, que virtualmente son como discos separados, pero físicamente están en el mismo lugar. Eh, Eso es lo primero que se hace. Y después, en cada partición se instala un sistema de archivos. Acá hay uno, acá hay otro, acá hay otro. Pueden ser el mismo en los tres o distintos. Y una vez que se instala un sistema de archivos en una partición, vamos a decir que eso ya constituye un volumen. Ya es un disco lógico que se puede usar
para escribir, para leer, puedo crear archivos, digamos, ¿no? Eso es en general lo que se hace. ¿Y qué es esto de instalar un sistema de archivos en esta partición que en principio asumimos que no tiene un formato? Bueno, instalarlo es lo que se conoce como formatear el disco o formatear una partición, que por ahí es un verbo que algunos tengan familiarizado. Formatear por ahí viene del término dar formato, pero en realidad es preparar una partición para que pueda ser usada para almacenar archivos, escribir y leer, de acuerdo a una serie de reglas que se corresponden con la especificación del sistema de archivos elegido. Esa preparación de esa partición implica escribir algunas cosas, borrar otras. Todo eso es formatear una partición y por lo tanto instalar un sistema de archivos. Si el disco tiene una única partición que ocupa todo el disco, bueno, estamos formateando esa partición y todo ese disco de una única vez. Así que acá entonces un poco estas definiciones, ¿no? La partición es una región del disco que puede o no tener un formato. El volumen es esa partición que ya está formateada, que ya tiene un file system instalado. Acá está una definición de formatear, ¿no? Realizar una partición las escrituras necesarias de acuerdo a una especificación para entonces tener todo configurado y poder usar ya esa partición como un volumen y poder escribir, leer, ¿sí? Y acá finalmente llegamos a una definición, un intento de definición de lo que sería para nosotros un sistema de archivos, un file system, ¿no? Eh, una especificación, ¿no? Una serie de reglas que definen las características que tiene un sistema de archivos, las funcionalidades, lo que se puede hacer, lo que no se puede hacer, qué estructuras tienen que existir, en qué lugar del disco. Eh, Porque al final del día la especificación determina, bueno, en mi sistema de archivos vamos a tener archivos regulares, archivos directorios y accesos directos. Los nombres de los archivos pueden tener hasta 10 caracteres. Los tamaños de los archivos pueden tener como máximo 10 gigas. Eh, si yo tengo que asignar espacio a un archivo, le asigno bloques de 1 KB. Todas esas reglas formarían parte de la especificación del sistema de archivos que estaríamos inventando. Y que entonces el kernel de un sistema operativo que sabe interpretar esa especificación opera de acuerdo a esas reglas, ¿no? Por eso no todos los sistemas operativos entienden todas las especificaciones de sistemas de archivos. Tienen que poder interpretarlas y entenderlas para poder operar, digamos, ¿no? Cuando yo agarro una partición, formateo y genero un volumen, ¿qué pasa un poco dentro? Bueno, se generan en líneas generales tres grandes tipos de datos, digamos. Hay un bloque de control de volumen que suele estar al principio, aunque no siempre es el caso, donde se escribe información dentro de esa partición que tiene que ver con información general sobre todo ese volumen. Eh, ¿De qué tamaño son los bloques que se van a usar para este sistema de archivos? ¿Cuál es la cantidad total que hay? ¿Cuántos están libres? Ese tipo de información suele guardarse acá, en esa información general de control de volumen. Después suele guardarse mucha metadata general del sistema de archivos, que vamos a ir conociendo de a poco, estructuras de datos especiales. Y finalmente podemos decir que hay una tercera sección, que es la que tiene lo que nosotros imaginamos como usuario final, ¿no? Los datos de los archivos realmente, ¿no? Si yo creo un archivo, escribo hola y guardo, ¿dónde quedó? Bueno, por ahí quedó acá, digamos, ¿no? Así que eso es más o menos lo que pasa cuando formateamos, ¿está bien? Hay una estructura muy importante eh, que tiene alta relevancia en los sistemas de archivos, llamada FSB, en inglés significa File Control Block, y que la forma rápida de explicarlo, tomando conceptos previos, es decir, que es el PCB, ¿se acuerdan? El Process Control Block.
pero para los archivos. Así como teníamos por cada proceso en el sistema una estructura de tipo PCB, para los archivos tendríamos un FSB. No todos los sistemas de archivos, pero varios definen esta estructura. Y cuando existe, ¿para qué se usa? Es una estructura generada para poder administrar un archivo. ¿Sí? Entonces, si yo tengo FCBs en mi sistema de archivos como estructura, cada vez que creo un archivo, tengo un FCB que lo referencia y que tiene la información principal de ese archivo. Los permisos del archivo, atributos, tamaño, propietarios, punteros a los bloques del archivo que están en el disco, todo guardado o referenciado desde esa estructura, el file control block. ¿Está bien? Esa estructura que existe en memoria mientras el archivo está operando, necesita persistirse en el disco, aparte de los datos que yo quiero guardar, y quedar actualizada, ¿no? Para que después el sistema, cuando depende de la computadora, cuando se monta ese sistema de archivos, recupere el archivo que yo había creado con los atributos y pueda saber dónde están los datos que se corresponden con ese archivo. Todo parte de la lectura del FSB que, que referencia y que tiene la información principal. ¿Sí? Algunas estructuras más que se usan, eh, que tienen que ver más con el sistema operativo funcionando y los procesos operando sobre los archivos. Vamos a decir que hay en general dos grandes tipos de listas o tablas que se corresponden con los archivos abiertos, ¿no? Por eso digo los archivos en uso. Un archivo abierto es un archivo que está en uso por un proceso que está ejecutando. Entonces vamos a decir que suele haber una lista o tabla global que está en memoria, la memoria del sistema operativo, donde el sistema operativo tiene registro de cada vez que hay un archivo abierto, agrega un nodo en esa lista y dice, che, se abrió este archivo. Y pone cierta información. El nombre, en qué volumen está guardado, cuántas veces se abrió, si hay un lock asociado a ese archivo o no, ¿no? Es una única tabla, ¿no? Pero después, por cada proceso que está ejecutando, va a haber una lista propia dentro del proceso, que también va a ser una lista de archivos abiertos, ¿sí? Y a diferencia de esta, que es una única lista global, acá cada proceso tiene su lista de los archivos que ese proceso abrió, ¿no? Y acá vamos a tener información que tiene que ver con la del uso que ese proceso le está dando a ese archivo. Fíjense, el modo de apertura. Si dos procesos abren el mismo archivo, uno lo puede abrir para leer, otro para escribir. Bueno, cada uno tiene un modo distinto. Esta información está en la lista de archivos abiertos de cada proceso. Lo mismo con el puntero. ¿Qué byte estoy leyendo de este archivo? Yo estoy leyendo el primer byte. Otro proceso puede estar leyendo el quinto. Entonces el puntero está en esta lista, la lista de archivos abiertos por proceso. Y finalmente, bueno, los directorios y los puntos de montaje también están por ahí dando vueltas. Estas estructuras, eh, estas dos, esto es una caché de los directorios. Los directorios que son archivos se pueden callar en memoria RAM, la tabla de montaje también. Estas dos son estructuras que son particulares porque existen únicamente en memoria. Estas dos. Esto es, no se persisten en el disco. ¿Mm? ¿Por qué? Porque yo persisto en el disco todo aquello que quiero recuperar después, ¿no? Cuando apago y prendo la computadora. Em, Cuando apago la computadora, ningún proceso está ejecutando. Por lo tanto, no hay archivos abiertos. ¿Sí? Entonces esto solo vive en memoria, estas dos tablas. La tabla de montaje no le expliqué mucho. Cuando yo formateo un disco en una... Aparte de las particiones, suele haber una tablita acá al principio, comúnmente llamada MBR, que es la tabla de montaje. ¿Qué dice? Eh,
las particiones que están definidas en ese disco, dónde empiezan y terminan cada una, algún flag especial. Esa es la tabla de montaje. ¿Eh? Bueno, punto de montaje, lo dejamos de lado, no le estamos dando mucha bola. Los directorios, ¿se acuerdan? Dijimos que eran índices que indican los nombres de los archivos a los cuales se puede llegar, pero que no guardan el contenido realmente adentro. Entonces son archivos, los directorios son archivos, y el contenido de esos archivos de tipo directorio son los nombres de los archivos que supuestamente contiene. Entonces esos nombres, bueno, a veces se guardan de forma lineal, a veces se guardan de forma ordenada, a veces en forma de árbol. Distintas maneras de guardar esa información para poder después encontrarla más rápidamente, o no tan rápidamente si no me importa. Piensen que al final del día es una búsqueda de un nombre. Bien, bajamos un poco a tierra algunas de las cosas que explicamos. Imagínense que tengo este archivo de texto. ¿Sí? Es un archivo en C de un programa, ¿no? Pero en principio es un archivo de texto para el sistema operativo, un archivo regular, que lo abrimos con si lo distinguimos por aplicación, se abre con un editor de texto. Bárbaro. Lo escribo como lo guardo en el disco. Dijimos que los archivos, el espacio, yo les dije acá, se asigna a través de bloques, que los datos, el espacio asignable a archivos está formado por bloques todos iguales. Entonces acá yo escribo. Entonces, ¿qué puede pasar? Que un archivo tenga uno, dos, tres, varios bloques de datos asignados. Entonces, supongamos que tenemos este de acá. ¿Qué puede pasar? Bueno, eh, puede llegar a pasar que el primer bloque tenga una parte de ese archivo de texto, como estamos viendo acá, haya un segundo bloque que tenga la segunda parte, el tercero la tercera y así. ¿Eh? Así ve el sistema de archivos, los datos de mi archivo de texto única cosa que yo pensaba, ¿no? Y el sistema de archivos va a recuperar esa información para mostrármela como yo la espero ver. La gracia está en juntamente que están ordenados e indexados, ¿no? El sistema de archivos sabe que este es el primero y que este es el segundo, ¿no? Eso va a permitir que yo después lo pueda ver con la continuidad con la que corresponde, ¿no? Bueno, así como un programa tenía las páginas asignadas y están numeradas, la primera, la segunda, ¿no? Siguen en orden. Entonces, si yo miro el contenido de un directorio, no como un usuario final, sino pensando en la estructura de datos, veo esto. Es un archivo, sí. Lo podemos pensar como un archivo de texto que tiene filas. Esto es el contenido de un directorio. ¿Y qué hay acá? El nombre de un archivo que se contiene adentro. Acá hay un archivo, acá hay un archivo. ¿Eh? Acá vemos cierto atributo. Y acá vemos un número, ¿no? ¿Y este número qué me está diciendo? Y bueno, esto me va a decir el identificador que tiene este archivo. Un identificador único. ¿Mm? Una forma de llegar a los datos del archivo, una forma de llegar al FSB del archivo, si existiera. Esto es un archivo de tipo directorio y estamos viendo su contenido. El usuario final no lo ve como una tabla de Excel, digamos. ¿Qué va a ver? Va a listar el contenido de un directorio y ve los nombres de los archivos. Si ves un explorador de archivos visual, te muestra un árbol y te dibuja. ¿Sí? Si este archivo de tipo directorio que se corresponde con este, es este archivo, que es de tipo directorio, que contiene esto, está guardado en el disco, ¿cómo se guarda? Bueno, con bloques también. ¿Y qué puede pasar? Bueno, que se le asignen tres bloques. Entonces este archivo guardado en el sistema de archivos se puede ver así. Acá hay una parte, acá hay otra parte.
Aquí en otra parte. ¿Está bien? Acá tenemos a Spider-Man que se hace muchas preguntas. Bueno, métodos de asignación. Si yo tengo un archivo y empiezo a escribir, ya vimos que internamente lo que tiene que pasar es que a ese archivo primero se le asigna espacio. Y con el espacio reservado y asignado para ese archivo, escribo. Ese espacio se manifiesta en forma de bloques de mi disco lógico que le asigno, bloques que tienen que estar libres, y que le asigno a ese archivo antes de escribir. Em, Ahora esos bloques están en alguna posición de mi disco. Están numerados, el bloque cero, el bloque uno, el bloque 2 dentro de todo mi volumen. Entonces hay muchos bloques libres. Tengo que asignarle 3 bloques libres a mi archivo. ¿Qué bloque le asigno? El primero que encuentro, uno que esté al lado del otro. ¿Cómo hago para saber cuando le asigné 2 bloques, dónde está el primero y cuál es el que sigue? La respuesta a todo eso está en los métodos de asignación de bloques que estamos viendo acá, ¿no? Vamos a ver 3 estrategias básicas y después la clase que viene vemos algunos ejemplos que complejizan un poquitito. Las 3 estrategias básicas son continuo, enlazado e indexado. Mecanismo de asignación continua, bien sencillo. ¿Qué estamos viendo acá? Estamos viendo una parte del file control block del archivo main que dice que el bloque inicial es el número 2 y que este archivo tiene asignado una cantidad total de 4 bloques. Si el esquema de asignación es un esquema continuo, significa que los bloques de mi volumen, que acá los vemos, están numerados, ¿sí? Para ese archivo se tienen que asignar uno al lado del otro. Fácil. ¿Eh? Esa es la regla del método de asignación continua. Entonces, este archivo main, que empieza en el 2 naturalmente tiene, acá está, ¿ves? Empieza en el bloque 2 y tiene 4 bloques asignados, como están viendo, todos continuos. Esa es la regla de este método, bien sencillo. ¿Sí? Como se imaginarán, no es muy flexible este esquema, porque imagínense que los bloques blancos que están viendo son los únicos que están libres. Si yo quiero crear un archivo y quiero asignarle eh, 7 bloques, ¿tengo 7 bloques libres en este esquema? Sí, los veo, pero no los puedo asignar. ¿Por qué? Porque no están continuos. Y la regla de esta estrategia es que tienen que estarlo. ¿Se entiende? Entonces este esquema que es sencillo sufre de ¿cuál problemática que ya vimos en memoria? Fragmentación. Fragmentación externa. ¿Ok? ¿También sufre fragmentación interna? Sí. ¿Por qué? Porque si yo a un archivo le asigno 4 bloques, los bloques son todos de tamaño fijo. Eso es una regla. Por ejemplo, un kbyte por bloque. ¿Eso significa que yo tengo que escribir 4 kbytes? No, yo creo un archivo, lo trunco a 4 kbytes, pero por ahí escribo acá. Vamos a imaginarnos que tiene pueden pasar muchas cosas, pero vamos al caso más simple. Escribo acá completo, escribo acá completo, escribo acá completo y acá, en el último, no uso todo el bloque último, uso hasta acá. No, vamos a hacer un poquito de... ¿Eso puede pasar? Sí. Entonces tengo un archivo que no ocupa 4 bloques completos. Entonces, ¿qué tengo acá? Fragmentación interna. ¿Está bien? Así que tenemos los dos temas acá. Nos adelantamos. Todos los esquemas tienen fragmentación interna, porque yo asigno de a bloques. Eso es una norma en los sistemas de archivos. Entonces, si asigno de a bloques que tienen tamaño fijo, te puede sobrar. Bien. La diferencia la vamos a encontrar en que no todos los esquemas, de los 3 que vamos a ver, tienen fragmentación externa. Este la tiene. Bien. Bueno, ya les adelanto, los otros no.
¿Estamos bien? Hay algunas desventajas más en este esquema. Se las dejo para que la piensen, si no la pueden ver en el video, si no se las pregunto en el parcial. Método de asignación enlazada o encadenada. Fíjense, el FSB dice que el archivo este empieza acá, marca un bloque final, esto es medio opcional. ¿Y qué hace este esquema? Enlaza los bloques entre sí, fíjense. El primero es el cero, el segundo es el 7, el tercero es el 5, el cuarto es el uno y ahí terminó. ¿Qué hizo este esquema? Usó un pedazo del bloque de datos para guardar un puntero que apunta al siguiente. O sea, acá, este gráfico en realidad que tiene. Acá al final del bloque dice 4 adentro. Entonces uso un pedazo del bloque de datos para tener el puntero al siguiente. Como las listas enlazadas tradicionales que habrán visto en algoritmos. Eh, entonces ahora no tengo que tener un esquema de asignación continuo. Puedo asignar cualquier bloque. Los enlazo entre sí. Tengo un poco de fragmentación interna, sí. No tengo fragmentación externa. ¿Mm? Así que esta es otra variante, ¿no? Em, ¿Qué pasa si, porque esto es algo que hay que saber, em, los discos físicos se van deteriorando por el uso? Hoy en día vivimos en un mundo obviamente cada vez más descartable donde ya no lo percibimos como usuarios finales. Aquellos que hayan usado computadoras en los 90, principios de los 2000, por ahí les pasaba un poco más. Pero los discos usados en los grandes servidores del mundo entero, Amazon y Sarasa, se vive cotidianamente. Los discos, como cualquier computadora, por usarlos a lo loco y cagarlos a palos, eventualmente se van rompiendo, se deterioran. Y eso significa que los bloques a veces, ¡pum!, no se pueden escribir ni leer más, se rompen algunos sectores del disco o bloques. Eso es una realidad. Entonces, si pasa eso en un esquema de asignación enlazada y el bloque 4, en realidad, perdón, el 7, no se puede ni leer ni escribir. ¿Qué me pasa con este esquema? Tengo un problema, ¿no? ¿Cuál sería mi problema, mi pequeño problemita? Se pierde la Quiero leer este referencia, archivo. ¿Cómo? se Sí. pierde referencia. Claro, yo sé cuál es el bloque inicial, pero cuando quiero ir acá, no puedo leer este. Y como no puedo leer este, no puedo seguir rastreando el resto, ¿no? Así que tiene una fragilidad en términos de recuperar la información cuando hay fallas y se corrompe alguna parte del disco que no puedo leer. ¿Está bien? Si volvemos al esquema anterior, como yo sabía que los datos están guardados de manera continua, ¿qué pasa acá? En el continuo. Si se rompe este, ¿puedo reconstruir el resto del archivo? Sí, porque yo sé que si tiene 4 y este es el segundo, este es el tercero. ¿Ok? Este lo perdí, pero puedo leer este, puedo leer este. Es un poco más tolerante a fallos, mismo como en el indexado que vamos a ver ahora. Cosas para analizar, ¿sí? Después, si recuperar una parte del archivo me sirve para algo o no me sirve para nada, es otra historia. En algunos casos puede tener sentido, digamos. Último esquema, indexado. Asigno bloques al archivo y tengo un índice por cada bloque que le asigné. Fíjense, a este archivo que tengo acá, eh, esto es un quilombo, pero bueno. Le asigno el bloque 2, entonces tengo acá una entrada en el FSB que dice, che, le asigné el 2. Y ahora tengo una entrada que dice, che, el segundo bloque es el 5. Entonces tengo un índice gigante de bloques en el FSB y guardo toda esa información. Fíjense, cada uno es un puntero a un bloque que le asigne a ese archivo. Así que acá tengo una estructura más compleja que ocupa más espacio en disco, pero que me da la máxima flexibilidad, ¿no?
asigno cualquier bloque, no uso espacio de los bloques para guardar metadata. Si se me rompe un bloque, puedo recuperar el resto, pero tengo que pagar un precio, como todo en la vida, como dicen los yankees, there is no free lunch. ¿Y el precio cuál es? La estructura administrativa dentro del FSB ocupa mucho más espacio y es más compleja, ¿sí? Para ganar esas ventajas, a diferencia de estas que son más sencillas, ¿no? Muy poca información para arrastrar todo el archivo, ¿no? Lo bueno, lindo, barato no existe, siempre decimos, pero eh, siempre existe una solución a nivel ingenieril que es mejor que otra. A veces no, pero muchas veces hay soluciones mejores que otras y el gran desafío de ustedes siempre tiene que ser evaluar variantes y encontrar eh, una solución que sea más adecuada. ¿Está bien? Así que cuando volvamos a herramientas, software, soluciones, bases de datos, lo que sea, lenguaje de programación, tienen pros y contras de base naturales, pero después hay que meterlos en el caso de uso que nosotros vamos a usarlo, ¿no? Lo quiero desarrollar para esto, para lo otro, lo quiero desarrollar rápido, lento, lo usan programadores de mayor experiencia, menos experiencia, los datos se acceden rápidamente, se acceden poco, guardo mucha información, poca información. Todo eso hace al problema que yo tengo que resolver y para eso siempre hay muchas soluciones y el gran desafío es encontrar la adecuada. Siempre traten de poner cabeza ahí, digamos, ¿no? Eh, ahí sí hay soluciones mejores que otras, ¿no? Entonces, una herramienta puntual tiene pros y contras, otra herramienta puntual tiene pros y contras. La combinación de esas herramientas arman una solución, combinarlas de otra manera arman otra solución y uno ahí decide, digamos, ¿no? Y compara. ¿Me conviene esto porque es más barato? Sí, pero cuidado porque anda muy lento. Bueno, quiero que sea rápido. Sí, no, tengo plata. Bueno, ¿no? Y ahí uno va pensando, digamos, ¿no? Este, eh, este, en eso todavía le ganamos a la IA, bueno, más o menos. Pero nosotros seguimos siendo el input de- del contexto, del caso de uso, digamos, ¿no? Y la IA sigue, creo que al día de hoy va a seguir siendo un gran, gran, gran acelerador de nuestro trabajo, ¿sí? Bien usada, eh, acelera el trabajo, pero creo que hasta el día de hoy sigue siendo necesario saber de lo que la IA está haciendo, digamos. Eso es lo que creo, hasta ahora, al menos. La corriente que desafía a este pensamiento que yo estoy planteando se llama vibe coding. ¿La conocen? Esa corriente que está dando vuelta por ahí eh, plantea algo más disruptivo, ¿no? Dice, vamos a poder programar sin entender un carajo lo que se está escribiendo y solo pidiéndole lo que queremos. Tal vez se logra, no lo sé. Bueno, avanzamos. Eh, ¿Cómo está en fragmentación? Sí. Entonces recordemos, ¿no? Fragmentación interna y externa, fragmentación interna solamente, fragmentación interna solamente, ¿sí? Y después hay otras ventajas y ventajas que también charlamos. Al igual que con la memoria RAM, yo tengo rastros de qué bloques asigné a los archivos, pero después necesito saber dónde hay bloques libres. Porque cuando un archivo necesita crecer, voy a buscar un bloque libre. Entonces, suele haber estructuras administrativas para saber dónde están los bloques libres de un disco, ¿sí? Distintas estrategias. Tener una lista ordenada, como si fuera un archivo, una lista indexada, y digo, che, el 32 está libre, el 55 está libre, ¿no? Y guardar esta listita y escribir en el disco.
Puedo agarrar los bloques que están libres, que no están usados por ningún archivo, enlazarlos, ¿no? Y decir, che, acá está. O puedo tener una versión hipercompacta de la lista, hiper compacta, que suele llamarse bitmap o array de bits, que es la misma idea, pero claro, si yo lo único que necesito es saber si un bloque está libre o ocupado, puedo tener un bit por cada número de bloque en mi volumen, un bit, no un byte, unos y ceros, y soy un tipo feliz. ¿Sí? No sé si el TP pide algo al respecto, pero sí sé que las commons, las bibliotecas commons, ofrecen un par de funciones para ya gestionar array de bits automáticamente, en el caso de que fuera necesario. ¿Sí? Sí, el TP lo pide, así que ojo con eso. Bueno, ya estamos por cerrar. Parte final. Archivos mapeados a memoria. eh, Área de swapping, esto va rápido. Y el ejemplo. Parte final. Bien. Denme un segundo que chequeo a ver si tengo. eh, un segundo. Eh, yo estoy haciendo una maestría en docencia universitaria y planeo, espero, veremos si me sale y no fracaso en el intento, escribir mi tesis sobre cómo cambia el aprendizaje de, en la programación, en los paradigmas de programación, el aprendizaje que ustedes transitaron en la materia paradigma de programación, un poco en operativos y por qué no en diseño, cómo cambia eso con la aparición de la inteligencia artificial generativa, ¿no? Cómo hay que enseñar distinto, si hay que pensarlo de otra manera, si hay que evaluar de otra manera. Estudiar un poquitito de eso y ver qué onda. Vamos a ver si me sale. Eh, no tiene nada que ver con nada, más allá de que mi potencial director de tesis me ofreció de almorzar mañana y por eso me acordé de esto. Bien. Eh, un mate más y vamos con la parte final. Vamos a unir conceptos. ¿Sí? Se va a crear un archivo y en ese archivo vamos a escribir unos bytes. Tenemos un esquema de asignación de bloques continua en un sistema de archivos ficcional, ¿no? Entonces, vamos a caminar un poquitito algunas cosas que pasan. Tengo este directorio barra home, ¿no? Acá está el archivo hola en el directorio de tipo regular y que tiene el número de file control block 402. Yo lo que voy a hacer es crear el archivo nuevo.txt, ¿está bien? Dentro de ese mismo directorio, bien. Entonces, ¿qué va a pasar? Eh, Creo una entrada de directorio nueva. Fíjense esto, lo primero que hace el sistema de archivos. Yo dije que quiero crear un archivo en esta carpeta. Entonces, la carpeta es un archivo también. Entonces, el sistema de archivos escribe acá y agrega esta entrada. Che, acá ahora va a estar ubicado un archivo nuevo llamado nuevo eh, con este ID de file control block. Y crea o asigna una estructura dedicada a ese archivo nuevo. El file control block número 405, ¿ok? Si yo voy a empezar a escribir, supongamos que trunqué el archivo y asigné datos,
Bueno, antes de eso, yo como proceso creé el archivo. Entonces el sistema operativo abre el archivo y dice el proceso tiene abierto este archivo y por lo tanto agrega ese archivo a las listas de archivos abiertos, tanto del sistema operativo, la lista global, como la lista de ese proceso. Agrega una entrada que dice, che, ahora este proceso abrió este archivo que lo creó y es nuevo. Después, si el proceso le pidió asignar bloques, va a buscar bloques libres en mi volumen, este es el volumen, encontrará un par de bloques libres, los que necesita, y se los asigna al archivo. ¿Sí? Dice, che, encontré estos seis, listo, los asigno al archivo. Entonces, desde el file control block, ahora apuntamos a esos seis bloques, o al primero, en este caso, como es una asignación continua, apunto solo al primero. Eh, Acá estamos obviando lo que hay que decir, que es que si tengo un bitmap de bloques libres o una lista de bloques libres, la tengo que actualizar para indicar que estos bloques que antes estaban libres ahora están ocupados. Y finalmente escribo. Entonces, ¿dónde escribo? Dentro del archivo, en los bloques que le asigné. ¿Está bien? Ahí escribo lo que el usuario, el proceso quiso escribir como un campeón y actualizo todos los atributos. Perdón, estoy yendo muy rápido. Asociados a ese archivo que corresponda actualizar. ¿Qué significa esto? Bueno, si yo lo escribí, la fecha de modificación tiene que actualizarse. ¿Sí? Si agregué datos, el tamaño del archivo cambió. Entonces, esas modificaciones que el proceso no hace explícitamente sobre los atributos, el sistema operativo hace como un efecto colateral, porque modificaste el archivo, yo actualizo los atributos para reflejar consistentemente lo que quedó. Y bueno, si el proceso deja de usar el archivo, entonces le dice al sistema operativo que lo cierra y por lo tanto el sistema operativo lo saca de su lista de archivos abiertos porque ya no está más abierto. ¿Está bien? ¿Qué vimos ahí? Un ejemplo resumido que se podría expandir un poco más de qué pasa cuando el proceso le pide al sistema operativo operar con el archivo y las estructuras que se van moviendo adentro y los bloques, etcétera. Esto lo vamos a hacer más amplio en algún momento. Bueno, algunos sistemas de archivos hacen backups de algunas estructuras de datos que son importantes. A veces utilizan estrategias para tratar de preservar la integridad, llamadas journaling, donde se guarda las operaciones que se van a hacer en una especie de log. Esto lo pueden leer después ahí por ahí en el libro un poquito o verse alguno de los videos que tenemos ahí en el canal de YouTube. Esto vale la pena hacer una buena mención. Cuando hablamos de memoria virtual, la clase teórica pasada, dijimos, las páginas de un proceso se llevan a disco y de ahí se traen. Bueno, vamos a decir que lo que pasa es que en el disco hay un área dedicada exclusivamente a guardar las páginas, ¿se acuerdan? Y ese área le llamamos el área de swapping, ¿sí? Entonces, habrá una partición donde habrá datos, archivos, lo que conocemos, pero tiene que haber un espacio. Algunos sistemas de archivos guardan un espacio separado, una partición separada, exclusivamente para las páginas de los procesos. Esto es el caso de la estrategia común en Linux, pero no necesariamente la de Windows. ¿Sí? Así que cuando hablemos del área de swap, vamos a estar hablando de un espacio del disco reservado exclusivamente, no para archivos comunachos, sino para las páginas llevadas a disco en un esquema de memoria virtual. ¿Está bien? Ese es el área de swap. Y última cuestión, la combineta mágica de memoria virtual con archivos son los archivos mapeados a memoria, en inglés Memory Mapped Files. Me encanta el Spanglish que usamos, ¿no? Eh, Donde, como se dice acá la definición, se reutiliza el esquema de paginación que lleva páginas a disco y trae eh, para operar sobre archivos usando la lógica de base de memoria virtual.
Entonces, ¿cómo es la cuestión? Uy, qué quilombo acá, no se entiende nada. No, está bien. Entonces yo tengo acá un archivo, este archivo, y tengo estos dos procesos con sus páginas, ¿ok? Y acá está la memoria real. Fíjense que acá se cargaron los datos del archivo, ¿no? El bloque uno está acá, el bloque 2 está acá. Entonces, ¿qué puede hacer un proceso? Mapear este archivo a memoria. Eh, Eso significa que estas páginas, los bloques del archivo se cargan como páginas a la memoria RAM y este archivo los tiene como si fueran sus páginas. Y cuando el proceso escribe o lee, esas páginas se actualizan a disco. ¿Qué es un archivo mapeado a memoria entonces? Es una forma distinta de poder operar sobre archivos, con otras llamadas al sistema, pero para lograr lo mismo. Leer un archivo, escribir un archivo. Si dos procesos mapean el mismo archivo, como estamos viendo acá, ¿qué es lo que termina pasando? Escriben o leen el mismo archivo sin darse cuenta, en realidad lo van a hacer medio voluntariamente, y logran compartir un archivo, escribir en el mismo archivo, ¿sí? Etcétera. Acá yo les estoy dando una explicación un poquito rápida, después por ahí la profundizamos un poco más. Quiero ir a esta definición, porque por ahí la explicación visual no fue la mejor. La estrategia de archivos mapeados en memoria es una forma distinta de operar sobre archivos, donde rehúse la lógica de la memoria virtual, haciendo qué cosa? Eh, Tratando el archivo como si estuviera cargado de memoria y escribiendo en punteros de memoria como si el archivo estuviera ahí. Y lo que pasa por detrás es que el sistema operativo, como sabe que ese es esos datos se corresponden con un archivo, cuando yo quiero leer o escribir en esos punteros, el sistema operativo va a buscar esos archivos a disco y los trae a memoria. Esos pedazos de archivo, digamos, ¿no? ¿A qué suena eso? Memoria virtual. Acceder a una página que no está en memoria y que se produzca un fallo de página. Ahí está la conexión, ¿no? Em, Pensar un archivo como partido en páginas y tener el esquema de memoria virtual que me las trae cuando quiero acceder a ese pedazo del archivo y no está en la memoria RAM. Digamos. En la clase que viene les doy un ejemplo como de código, como para ver un poquito mejor. Bueno, bueno, no mucho más. Entonces, ¿qué vimos? Objetivos de un sistema de archivos, ¿sí? Definimos lo que era un archivo, sus atributos, los tipos de archivo, operaciones básicas y combinadas, los modos de apertura, los cerrojos como forma de operar este, sobre archivos para trabajar las condiciones de carrera, semáforos pero dedicados a archivos, métodos de acceso, los conceptos de rutas relativas y absolutas, lo que es una carpeta, un directorio en realidad, la protección en archivos, acuérdense de las tres estrategias, y profundizamos sobre los accesos controlados para dar los ejemplos de Unix, la matriz de acceso y los ACLs. Windows suele tener un esquema más de tipo ACL, ¿sí? Y después nos metimos adentro y hablamos del disco lógico, hablamos de las particiones, ¿sí? Eh, Formatear una partición como una manera de instalar un sistema de archivos. Y entonces acá definimos que era un file system, que era formatear, que era un volumen, que era una partición. Y a partir de ahí, qué pasaba cuando yo formateaba una partición y qué tipo de información se guardaba, ¿no? Y ahí empezamos a hablar del file control block como la estructura principal para poder guardar toda la información asociada a un archivo. Esto que estoy haciendo debería hacerlo siempre, ¿no? Este repaso rápido al final y por qué no al principio de la clase siguiente, pero bueno. Eh,
Y ese file control block tiene atributos del archivo y tiene los punteros a los datos, muy importante, ¿no? Las dos cosas. Vimos qué estructuras suelen existir en memoria para que el sistema operativo administre los archivos que están operando. Tabla global de archivos abiertos, tabla de archivos abiertos por proceso, la información que se guarda en cada caso. Los puntos de puntaje los pasé por arriba, los directorios, la implementación de los directorios. Ejemplos, los métodos de asignación. Cuando yo le asigno bloques a un archivo, vimos las tres estrategias: continua, enlazada, indexada, con pros y contras. Y finalmente conectamos un poco algunos de estos puntos con un ejemplo. Bueno, en la gestión del espacio libre. Y después vimos un ejemplo de la escritura de un archivo que se crea, que se asignan bloques, que se modifican los directorios y todo lo que pasa por ahí. ¿Está bien? Esto lo expliqué muy por arriba. Área de swapping la mencioné y los archivos de memoria lo expliqué. Pero tengo que ser sincero, si no lo entendieron, no es porque estén cansados o porque sea un concepto complejo, sino porque yo lo expliqué bastante mal, ¿sí? Eh, Prometo repasarlo la clase que viene, y sobre todo si me hacen acordar. Eh, Bien. ¿Dudas, consultas sobre algo de lo que expliqué? Que haya por acá. Por el momento no. ¿Qué queda? ¿Cuál es la segunda parte? La segunda parte, el jueves que viene, presencial, vamos a ver dos ejemplos. Voy a repasar una o dos cositas de acá y después vemos dos ejemplos reales de sistemas de archivos. Vamos a ver los sistemas de archivos FAT, usados típicamente en Windows, pero como sistema de archivos que hoy en día ya está expandido, FAT32, FAT16, y que se usa hoy en día a pesar de que es muy viejo. Y un ejemplo de Linux llamado Extended 2, que también se usa un poco bastante. Como dos ejemplos concretos en detalle de sistemas de archivos reales, entender sus ventajas y desventajas, mapearlos con los conceptos teóricos y, y acercarnos un poco a lo que es la práctica del sistema de archivos, que suele tocar mucho esos ejemplos, ¿sí? Que vamos a ver. Así que eso es un poco la clase que viene. ¿Está bien? Bueno, ¿qué más? ¿Alguna otra duda? Vamos a dejar de grabar. Hasta acá. Adiós. No sé por qué estoy haciendo esto, pero lo hago.